Vamos a ver el tema de combinatoria. Dentro de la combinatoria podemos tener tres bloques distintos, o combinación, o variación, o permutación. Parece difícil, pero lo que tenemos que hacer es varias preguntas, ir contestando esas preguntas hasta llegar a uno de los bloques y después hasta llegar a una de las soluciones. Es decir, voy a preguntarme primero si influye el orden. Por ejemplo, ¿cuántos números de 5 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Lo primero que me tengo que preguntar es, ¿influye el orden? Sí, influye el orden. ¿Por qué? Porque no es lo mismo formar el 12.345 que el 12.354. Solo he movido un orden y ya he cambiado de número. Entonces, ¿influye el orden? Sí que influye el orden. Ya toda la parte de la izquierda no me interesaría para este ejercicio. Repito que estamos haciendo un ejercicio que dice cuántos números de 5 cifras puedo formar con estas 5 cifras. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Siguiente pregunta. ¿Intervienen todos los elementos? Sí, porque tengo 5 cifras, 1, 2, 3, 4, 5 cifras, y quiero formar números de 5 cifras. Pues como intervienen todos los elementos, estoy en esta parte de la derecha. Toda esta parte tampoco me interesaría. Como podéis ver, es simplemente ir contestando a estas preguntas. Ahora, ¿puede haber repetición? Vamos a pensar. ¿Podemos repetir el 1? No, porque me está diciendo que utilice las 5 cifras. No puedo formar el 11.325. No he utilizado el 4. Entonces, no puede haber repetición de números. Tengo que utilizar las 5 cifras sin repetirlas. Es más, en el enunciado te dice cuántos números de 5 cifras diferentes. Las cifras tienen que ser diferentes. No puedo repetirlas. Lógicamente los números de por sí van a ser diferentes. Este número es diferente a este. Pero cuando te dice cuántos números de 5 cifras diferentes, se refiere a que utilicemos cifras diferentes. El 1, el 2, el 3, no puedo repetir dos veces el 2. Entonces, ¿puede haber repetición? No puede haber repetición. Esta columna de aquí me olvidaría. Ya me había olvidado de esta y ya me había olvidado de esta. Total, que ya he llegado a la conclusión que es una permutación ordinaria, una permutación sin repetición. Una vez que sepamos y hayamos contestado las tres preguntas, podemos asegurar que es una permutación donde tengo 5 elementos, 5 cifras, y esto es igual a 5 factorial. 5 factorial es simplemente hacer 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, hasta llegar al 1. Y operaríamos eso, que sería: cogéis la calculadora y la hacéis tranquilamente. Y si no, 5 por 4, 20, por 3, 60 y por 2, 120. Pues podemos formar 120 números de 5 cifras diferentes, utilizando cifras diferentes sin repetir. Vamos a hacer otro ejercicio. Lo primero, ya sabemos, es preguntarnos la primera pregunta, si influye el orden o no influye el orden. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Lo primero que nos tenemos que preguntar, como siempre, es si influye el orden. ¿Influye el orden? Claro que influye el orden. No es lo mismo coger el número 123 que el 132. Son números distintos. Entonces, ¿influye el orden? Sí, influye el orden. Por lo tanto, toda la parte de la izquierda me puedo olvidar de ella. Segunda pregunta, ¿intervienen todos los elementos? No, porque tengo 5 elementos y solo los voy a coger de 3 en 3. Si fuesen de 5 cifras, si quiero formar números de 5 cifras como el primer ejercicio que hicimos, sí que intervienen todos los elementos. Pero en este caso, como quiero formarlo de 3 en 3, no intervienen todos los elementos. Por lo tanto, estaríamos en una variación. Ya toda la permutación la tacharía. Y por último, ¿se pueden repetir elementos? En principio, sí se pueden repetir elementos. ¿Por qué? Porque no me están diciendo que sean 3 cifras distintas. Me están diciendo que forme cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5. En el primer ejercicio que hicimos era cuántos números de 5 cifras diferentes. Te estaba diciendo, coge las cifras pero no las repitas, que las cifras sean diferentes. En este ejercicio te están diciendo cuántos números de 3 cifras
¿Se pueden formar con estos dígitos? Pues el 1, 1, 1 se puede formar. ¿Estoy repitiendo el 1? Sí, pero en ningún momento en el enunciado me han dicho que no los repita los dígitos. Entonces puedo repetir. ¿Se pueden repetir? Sí se pueden repetir. Estaríamos hablando de una variación con repetición. Una variación con repetición de m elementos, 5 elementos, cogidos de 3 en 3. M es el número de elementos totales y n son los elementos que a mí me interesan. ¿Cuántos voy a coger? 3. Pues esto es tan fácil como ver la formulita y ver que es 5 elevado a 3. Y 5 elevado a 3, pues 5 por 5, 25, y por 5, 125. Tengo 125 números posibles, cogiendo cifras de 3 en 3, y puedo repetir los números. El 111, el 112, el 113, así sucesivamente, el 245, el 225, puedo repetir las cifras. Pues solo tengo 125 números. Vamos a ver otro ejemplo. De momento lo que me interesa es ver si es una combinación, una variación, una permutación. Estamos resolviendo, pero bueno, ni siquiera está escrito el ejemplo, simplemente quiero llegar a la conclusión de qué tipo de combinatoria estamos hablando. Ya sabemos que tenemos que realizar 3 preguntas y vamos a empezar siempre con la primera pregunta, que es si influye el orden o no influye el orden. Por ejemplo, ¿de cuántas formas distintas se pueden sentar 8 personas en 8 butacas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La primera pregunta es, ¿influye el orden? Sí, claro, porque si se tiene que sentar Marta, no es lo mismo que se siente en la primera butaca que se siente en la tercera butaca. Entonces sí que influye el orden. Por lo tanto, todo esto no nos interesa. Sí que influye el orden. Ya nos iríamos a la parte de la derecha. Segunda pregunta, ¿intervienen todos los elementos? Sí, porque tengo 8 butacas y tengo que sentar a 8 personas. Imaginemos que solo tuviese 4 butacas. ¿Intervienen todos los elementos? No, porque tengo 8 personas y solamente puedo sentarlas de 4 en 4. Pero en este caso, como tengo 8 personas y 8 butacas, sí que intervienen todos los elementos. ¿Entendéis esa diferencia bien? Vale, pues entonces sí que intervienen todos los elementos. Por lo tanto, esto ya no me interesaría. Ya sabemos que es una permutación. Y por último, nos tenemos que preguntar, ¿se repiten o no se repiten? Lógicamente, a menos que tengamos 2 Martas, no se van a repetir. La persona no se puede repetir. Por lo tanto, no se repiten. Las personas nunca se repiten. En este tipo de ejercicios, 99% de las veces no se repetirán. Por lo tanto, es una permutación ordinaria, una permutación igual que el ejercicio anterior. Una permutación de 8 elementos, es decir, 8 factorial. Ya sabemos que para hacer 8 factorial simplemente es ir disminuyendo, multiplicando y disminuyendo de en uno. 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Bueno, realmente el 1 no os haría falta. Lo hacéis con la calculadora y esto os dará 40.320 posiciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que puedo sentar a Marta aquí, a Pepe aquí, a María aquí, a Juan aquí, y luego puedo ir alterando. Bueno, no he contado 8 personas porque, bueno, ya sabéis que es un jaleo empezar a contar. Puedo ir alternando, por ejemplo, alterno este con este, pero el resto lo dejo igual, alterno este con este, pero el resto lo dejo igual. Al final, ¿cuántas combinaciones puedo hacer? 40.320. Muchas combinaciones. Vamos a ver otro ejemplo. Ya digo, simplemente me interesa plantear y entender las preguntas bien y saber por dónde salir bien. Por ejemplo, en una clase de 35 alumnos, se quiere elegir un comité formado por 3 alumnos. Queremos elegir un comité formado por 3 alumnos. Primera pregunta, ¿influye el orden? No. A mí me da igual primero elegir, yo al final voy a tener que elegir a 3 alumnos. Imaginemos que es Pepe, Marta y Juan. Me da igual elegir primero a Pepe, luego a Marta y luego a Juan, que elegir primero a Juan, luego a Pepe y luego a Marta, o elegir primero a Marta, luego a Juan, luego a Pepe, o todas las combinaciones que fuesen posibles. Me da igual, no influye el orden. Al final van a ser 3 alumnos que están dentro del comité de alumnos. Entonces, ¿influye el orden? No, no influye el orden. Por lo tanto, todo esto de aquí
ya no va a ser, no es una variación ni una permutación. Me da igual a quién elegir primero, me da igual elegir primero a Pepe, me da igual elegir primero a Marta y me da igual elegir primero a Juan. Al final los tres van a formar parte de ser lo mismo, que es ser parte del comité. Siguiente pregunta, ¿intervienen todos los elementos? Lógicamente no intervienen todos los elementos. De los 35 alumnos, solo vamos a coger 3 alumnos. No intervienen todos los elementos. Aún así ya directamente tenemos una rama de que no intervienen. Y tercera pregunta, ¿se puede repetir? ¿Puede haber repetición? No, no puede haber repetición. ¿Por qué no puede haber repetición? Porque a Pepe no le pueden elegir 2 veces. Lógicamente necesitamos 3 alumnos, no Pepe que sea presidente del comité, Pepe que sea vicepresidente y Pepe que sea lo que sea. No puede ser. Entonces, no se puede repetir. Estaríamos hablando de una combinación ordinaria, sin repetir. Esta combinación ordinaria hay 35 elementos, 35 alumnos, y se van a coger 3. Si os fijáis, M es 35 y N es 3. Se ponen los elementos abajo y los elementos que se van a coger arriba. Y esto es M factorial, o sea, 35 factorial, partido de 3 factorial, simplemente hay que seguir la fórmula. Y M menos N factorial, 35 menos 3 factorial. Simplemente he seguido la fórmula. El número de elementos, voy a poner aquí la fórmula para que la veáis un poquito mejor. M factorial, N factorial y M menos N factorial. Bueno, esta fórmula la tenéis que aprender. Todas las fórmulas hay que aprendérselas. Hay algunas que son más sencillitas, por ejemplo, esta y esta son las dos más sencillitas. Pero bueno, el resto se hace bastante sencillo. Una vez que llegues a la conclusión de qué tipo de combinatoria estamos hablando, las fórmulas se entienden bastante bien y se hace bastante sencillo. Entonces, el M es el número de elementos totales, 35, y el N es el número de elementos que voy a coger, que voy a utilizar, que son 3. Solamente necesito 3 alumnos para el comité. Por lo tanto, M factorial, 35 factorial, N factorial, 3 factorial, y M menos N, 35 menos 3 factorial. Esto, si operamos, sería, arriba me quedaría 35 factorial, sería 35 por 34 por 33, así sucesivamente. No voy a escribir todo, ahora veréis por qué. Partido. Ya os digo que esto sería 35 por 34 por 33 por 32 por 31, así hasta llegar a 1. Pero no me va a hacer falta porque se me van a ir términos de arriba con los de abajo. N sería 3 por 2 y por 1. Y M menos N es 35 menos 3, 32. 32 factorial, esto sería 3 factorial por 32 factorial. 3 factorial es 3 por 2 por 1 por 32 factorial, que es 32 por 31, así sucesivamente. Claro, 35 por 34 por 33 por 32 por 31, todos estos términos, 32, 31, 30, 29, 28, se miran con estos términos. Y al final, ¿qué me queda? 35 por 34 por 33, partido de 3 por 2 y por 1, que es 6. En total me da, si cogéis la calculadora y lo hacéis, 35 por 34 por 33 partido de 3 por 2 por 1, que es 6, os dará 6.545. Esos serían el número de comités diferentes que se pueden formar. ¿Cuántas apuestas de lotería primitiva de una columna han de rellenarse para asegurarse el acierto de los 6 resultados de 49 números? Vale, primera pregunta. ¿Influye el orden? No, porque yo cuando relleno una columna, a mí me da igual que primero imaginemos que yo he elegido el 1, el 13, el 31, el 33, el 40 y el 42. Se eligen de 6 en 6. A mí me da igual que primero salga el 31, luego salga el 42, luego salga el 33, luego salga el 40, luego el 13 y luego el 1. He ganado la primitiva. No influye el orden, no tiene por qué salir en este orden. El 1, 13, 31, 33, 40 y 42. Entonces, ¿influye el orden? No. Toda la parte de la derecha
No me interesa. Siguiente pregunta. ¿Intervienen todos los elementos? No. Tenemos 49 números y solo los voy a coger de 6 en 6. No intervienen todos los elementos. Por lo tanto, igualmente solo tengo una rama que es que no intervienen todos los elementos. Y por último, ¿puede haber repetición? No, no puedo repetir el 13 dos veces. No puedo elegir el 13 dos veces. Por lo tanto, no puede haber repetición. Estaríamos hablando de una combinación ordinaria. Una combinación ordinaria de ¿cuántos números hay? Del 1 al 49. 49 números. ¿De cuánto en cuánto lo voy a coger? De 6 en 6. Es decir, m es el número total de números y n es el número de elementos que voy a ir cogiendo de estos 49, que es de 6 en 6. Por lo tanto, si nos fijamos en la formulita, voy a escribirlo aquí otra vez. Esto es igual a m factorial partido de n factorial y m menos n factorial. Esto nos va a simplificar. Va a hacer que se nos vayan números del numerador con el denominador. M factorial, 49 factorial en el numerador, partido de 6 factorial y 49 menos 6 factorial. Esto es 49 por 48 por 47 por 46, así sucesivamente hasta llegar a 1. No me hace falta poner todos, porque ya os digo que se van a ir con los términos del denominador. Abajo tendría 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es 6 factorial, y 49 menos 6, 43, por 43 por 42 por 41, sucesivamente. Si os fijáis, en el numerador, voy a volverla a poner aquí, en el numerador, a partir del 43 se me van a ir con el denominador. Es decir, que yo arriba, 49, 48, 47, 46, 45, 44 y voy a poner también el 43 y el 42 para que veamos cómo se va. Así sería sucesivamente hasta llegar al 1. No me hace falta escribir todos los números. Se me van a ir con el denominador. Abajo, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por m menos n, 43 factorial. 43, 42, sucesivamente hasta llegar a 1. Claro, todos estos términos desde el 43 se me van con estos términos, porque 43 entre 43, 1. 42 entre 42, 1. Al final es multiplicar por 1. Por lo tanto, tengo que coger la calculadora y multiplicar 49 por 48 por 47 por 46 por 45 por 44 y dividirlo entre 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Esto me da 13.983.816 combinaciones posibles. Quiere decir que si compras la primitiva y solo compras una combinación, tienes una posibilidad entre 14 millones prácticamente. Una probabilidad muy baja de que te toque. Vamos a hacer otro ejemplo. Un niño pequeño solo sabe 15 palabras. Además, solo puede decir 5 palabras seguidas. Es decir, que tiene 15 palabras en total en su vocabulario y solo sabe decir 5 palabras. Va a coger de 5 en 5 estas 15 palabras. ¿Cuántas frases de palabras diferentes es capaz de decir? No, lógicamente, pues, nos da igual si tienen sentido las frases o no. Simplemente de 15 palabras, ¿cuántas combinaciones podría hacer con esas 15 palabras? Vale, lo primero, ¿influye el orden? Sí influye el orden. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir casa, coche, balón, que balón, casa, coche. Es una frase distinta, aunque no tenga sentido, pero es una frase distinta. Igual que si fuesen números. Si sabe decir 15 números y los coge 5 en 5, no es lo mismo decir. Realmente aquí he cogido 3 palabras, habría que coger 5, porque sabe coger 5. Lo he simplificado cogiendo 3. Igual para los números, no es lo mismo decir 123 que 321. Entonces, ¿influye el orden? Sí que influye el orden. Toda esta parte ya no me interesa. ¿Puede haber repetición? Bueno,
En principio no me está diciendo que no pueda repetir las palabras. Vuelvo a leer el enunciado. Un niño pequeño solo sabe 15 palabras. Además, solo puede decir 5 palabras seguidas. ¿Cuántas frases de palabras diferentes sí que no se puede repetir, porque te está diciendo que sean diferentes las palabras, es capaz de decir? Si lo volvemos a trasladar a números, si él solo sabe decir del 1 al 15 en números, del 1 al 15, el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 15, y solo sabe coger o formar números de 5 en 5, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, que sería el 12.345. ¿Influye el orden? Sí, lógicamente, porque el 13.245 es distinto. Y además te está diciendo en el enunciado que cuántas frases de palabras diferentes, que utilicemos palabras diferentes. No podemos repetir coche, coche, casa. No vale. Aquí nos pasaría lo mismo con números. Si te dijesen cuántos números puede formar con dígitos diferentes, quiere decir que no podemos repetir el dígito 1 o el dígito 2. Entonces, la primera pregunta, ¿influye el orden? Ya hemos visto que sí, que no es lo mismo decir coche, casa, balón, jugador, portería, que portería, aunque no tenga sentido. En teoría debería de formar aunque sea una frase con sentido, nos da igual a nosotros. ¿Intervienen todos los elementos? No intervienen todos los elementos. ¿Por qué no intervienen los elementos? Porque tengo 15 palabras y los voy a tener que coger de 5 en 5. No intervienen los elementos. Por lo tanto, una permutación no puede ser. Sería una permutación si forma frases con las 15 palabras, moviendo las 15 palabras. ¿Puede haber repetición? Te está diciendo el enunciado que no haya repetición. Te está diciendo no repitas las palabras. ¿Cuántas frases de palabras diferentes es capaz de decir? Por lo tanto, es una variación de 15 palabras cogidas de 5 en 5. Esto es 15 factorial partido de 15 menos 5 factorial. 15 menos 5 es 10, 10 factorial sería 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4. No me hace falta poner todos porque se me van a ir. Acordaros. Fijaos en la formulita. M, que es el número de elementos totales. N es el número de elementos que yo voy a ir utilizando de los elementos totales. Arriba va M, que es el número de elementos totales. Y abajo el M menos N, menos el número de elementos que voy a ir utilizando. Vale, 15 menos 5 es 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. No me hace falta poner todos. Y 15 factorial sería 15 por 14, por 13, por 12, por 11, por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, así hasta el 1. Todos estos números se me van a ir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se me va a ir con 10, 9, 8, 7, 6, porque 10 entre 10 es 1, 9 entre 9 es 1, 8 entre 8, cada uno se va dividiendo con el mismo término y me da 1. Por lo tanto, al final me queda que esto es igual a 15 por 14 por 13 por 12 y por 11. Este será el número de frases que puede hacer con las 15 palabras, utilizando 5 palabras de las 15 y que no se puedan repetir esas palabras. Lo que os dé. Cogéis la calculadora, 15 por 14, por 13, por 12 y por 11. Vamos a ver otro ejemplo. Se ordenan en una fila 5 bolas rojas. Vamos a ir poniendo los colores. 5 bolas rojas, 2 bolas blancas y 3 bolas azules. Bueno, las bolas blancas las voy a poner verdes. 2 bolas verdes y 3 bolas azules. Y te dice que quieres ordenar todas las bolas. Y te pregunta de cuántas formas distintas podemos ordenar esas bolas. Vale, lo primero, ¿influye el orden? Sí influye el orden. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo ponga rojo, 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 verde, verde, azul, sucesivamente hasta poner todas las bolas en orden, que poner rojo, verde, azul, así sucesivamente. Sí que influye el orden. Por lo tanto, una combinación no va a ser. ¿Intervienen todos los elementos? Sí, en ningún momento me está diciendo que coja
que ponga de 3 en 3 las bolas en una fila. Me está diciendo que ponga todas ellas. Son 10. Tengo 10 bolas y me está diciendo que ponga las 10 bolas en fila. No me está diciendo que las ponga de 3 en 3. Entonces, ¿intervienen todos los elementos? Sí. Ya sé que una variación no es. Por último, ¿puede haber repetición? Sí, claro que puede haber repetición, porque no se pueden distinguir las bolas rojas. Entonces será rojo, 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 verde, verde, azul, azul, rojo, azul, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿se pueden repetir? Sí, no las podemos distinguir, entonces sí que se van a tener que repetir. Igual sería si, por ejemplo, te dicen con los dígitos 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4 y 5, que creemos números diferentes. ¿Se van a repetir? Sí, porque el dígito 1 se está repitiendo, no lo podemos distinguir. Y el dígito 2 también se está repitiendo y no lo podemos distinguir. Yo podría formar el número este, justamente ese que está ahí, o podría formar cambiar este 1 de posición a este 1, pero al final, ¿qué pasaría? Que sería el mismo número. Entonces no lo puedo distinguir. Aquí me pasa lo mismo. Si tengo un orden de primero las 5 primeras bolas rojas, luego las 2 bolas verdes y luego las 3 bolas azules, las 5 primeras bolas rojas no las voy a poder distinguir. Aunque las cambie entre ellas, siguen siendo las 5 primeras bolas rojas. Entonces, ¿intervienen todos los elementos? Hemos dicho que sí. ¿Pueden haber repetición? ¿Qué hemos dicho? Que sí que va a haber una repetición. ¿Por qué? Porque se van a repetir los elementos, se van a repetir las bolas. Por lo tanto, es una permutación con repetición, igual que con los dígitos. Hicimos un ejemplo de formar dígitos, de formar números con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5, no se iban a repetir porque decía que utilizásemos dígitos diferentes. Si no te dice nada, sí que se podrían repetir los dígitos. Pero nos decía que utilizásemos dígitos diferentes. En este caso, las bolas, como no las podemos distinguir, y tengo más de una, se van a tener que repetir y tengo que contabilizar esa repetición. Por eso, ¿puede haber repetición? Sí puede haber repetición. No tengo una sola bola roja, tengo 5 bolas rojas. Por lo tanto, pues la fórmula me dice, pone el número de elementos, ¿cuántos elementos tengo? 10. En total, 5 más 2 más 3, 10. Y arriba lo que tengo que poner es el número de veces que se repite. Es decir, ¿cuántas veces se repite el 5? El rojo. 5 veces. ¿Cuántas veces se repite el verde? 2 veces. ¿Cuántas veces se repite el azul? 3 veces. Esto es igual a m factorial, 10 factorial, el número de bolas totales que tengo, partido del número del factorial de cada repetición multiplicado. Es decir, ¿se repite 5 veces? Pues 5 factorial. ¿Se repite 2 veces? Pues 2 factorial. ¿Se repite 3 veces? Pues 3 factorial. Si expandimos, me queda 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, sucesivamente hasta el 1. Me vuelve a pasar lo mismo de siempre. Como aquí tengo 5 factorial, se me va a ir con este 5 factorial, porque esto es realmente, a partir de aquí es 5 factorial. 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Aquí abajo me quedaría 5 factorial, que ya os he dicho que se me irá con esta multiplicación, porque 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, y esto es 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. 2 factorial, 2 por 1, y 3 factorial, 3 por 2 por 1. Total, que me queda 10 por 9, por 8, por 7, por 6, partido de 2 por 1, por 3, por 2 y por 1. Esto me da 2520. Tengo 2520 posibilidades de colocar estas 10 bolas.